¿Qué se puede decir de Irán? El programa nuclear, el estrecho de Hormuz, las patrulleras con misiles antibuque. Quizás también las sanciones, petróleo que no se puede liberar, petroleros con bandera extranjera, algo sobre el enriquecimiento de uranio. Olvídese de los titulares. Irán no es el país que te han presentado. Es un estado con 26 sitios inscritos en la lista del Patrimonio de la Humanidad, más que Gran Bretaña. Tiene más especies de aves que toda Europa occidental junta. Y tiene el sistema de ingeniería más antiguo en funcionamiento continuo de la Tierra, más antiguo que Roma por 8 siglos. Esfahán. Una ciudad que en las noticias aparece únicamente como ubicación de una instalación nuclear bombardeada. Mientras tanto, en el centro de Isfahán se alza la cúpula de ladrillo más grande del mundo, erigida sin refuerzo de acero. La mezquita del jeque Lotfoyá, completada en 1619. Una cúpula cuyo color cambia de crema a rosa según el ángulo de incidencia de la luz. Cuya ingeniería aún no ha sido completamente reconstruida. 26 metros de diámetro, 51 de altura, 0 columnas de apoyo. Una cáscara de ladrillo de 60 centímetros de grosor en la cúspide. Se sostiene por geometría, no por masa. Construcción de doble capa. La cúpula externa soporta el peso, la interna el sonido. Entre ellas, un espacio vacío que permite a la acústica rebotar como en un pozo. Para los estudiantes de arquitectura del Politécnico de Isfahán, la mezquita de Lotfoyá no es un monumento. Es un problema de geometría que sus manuales no pueden explicar con una fórmula. Vienen a la plaza Naksh-e-Jahan con cuadernos de dibujo y miden las proporciones a ojo desnudo, reproduciendo ángulos que fueron creados sin regla de ingeniero. La cúpula no tiene minaretes. No tiene patio, no tiene fuente, la entrada está oculta en un pasillo lateral que sale de la plaza. Desde afuera parece una simple semiesfera de ladrillo. Solamente adentro, un mosaico de 140 tonalidades de azul, oro, turquesa, cuyo patrón cambia según el lugar en el que estés. Lo más valioso en ella está escondido. Isfahán tenía 2 millones de habitantes en el siglo XVII, más que Londres. Hoy tiene 2 millones de nuevo, pero entre esos dos números yacen 300 años de decadencia, invasiones, hambre, guerras. Sobrevivió porque se construyó con ladrillo secado al sol, un material que en la guerra se ve como una ruina, incluso cuando no lo es.
El invasor pasa de largo porque no ve nada que merezca destrucción. Y la cúpula de Lot Folá se mantiene en pie porque su valor se revela solamente desde dentro. El estrecho de Hormuz tiene 21 millas de ancho en su punto más estrecho. Por él fluye 1/3 del comercio mundial de petróleo por mar. Pero 6 horas de viaje hacia el sur desde el estrecho, en la ciudad de Yazd, se encuentran 33.000 qanats en funcionamiento, túneles subterráneos de agua, algunos de los cuales tienen 3.000 años y siguen suministrando agua potable. No hay mención de ellos en ningún informe de inteligencia. Irán es el proyecto civilizador más antiguo ininterrumpido de la Tierra, no porque haya evitado catástrofes, sino porque aprendió a desaparecer. La región de Taft se encuentra en la provincia de Yazd, en medio del desierto de Dasht-e-Kavir. Precipitaciones anuales, menos de 80 milímetros. Es lo que cae en Varsovia durante una tarde de agosto con tormenta. Ningún río corre por aquí. Y sin embargo, en Taft se encuentran 48 pozos en funcionamiento. El agua brota de ellos por gravedad, sin bomba, sin electricidad, sin mecanismo visible desde la superficie. El sistema se llama Qanat. Es un túnel cavado a mano, bajo tierra, con una inclinación de 1 metro cada 1000 metros de largo. El Qanat atrapa agua subterránea en las montañas Shirkuh, a una altura de 2000 metros, y la conduce horizontalmente hacia abajo, a través de la roca, a través de la arena, a través de arcilla pegajosa, hasta el lugar donde un hombre puede extraerla con un cubo de madera. Los qanats más largos de Irán tienen más de 70 kilómetros de largo. Algunos fueron cavados durante 3 generaciones. El Qanat en el pueblo de Gonabad, 150 kilómetros al este de Taft, tiene 2700 años. Sigue funcionando hoy. El agua que brota de él en marzo del año 2025 fue capturada por el mismo túnel que la capturó en tiempos de Ciro el Grande. El hombre que cavaba el Qanat se llamaba Mokani. Descendía por un pozo vertical a una profundidad de 30 a 80 metros, sin arnés de seguridad, sin cascos, con una cuerda de fibra de palma como su única conexión con la superficie. En el fondo se orientaba por el sonido del agua y la humedad de las paredes. Cavaba en la oscuridad, a la luz de una lámpara de aceite, comprobaba la dirección con cuerda y nivel. Cada 10 metros de túnel requerían la excavación de un pozo de ventilación, visible desde la superficie como un cráter. El desierto alrededor de Taft está salpicado de cráteres alineados en líneas rectas,
extendiéndose por 10, 20, 50 kilómetros. Desde un avión parecen costuras. Para los habitantes de Taft, el Kanat no es un monumento. Es un acueducto. Las familias en las cercanías del pueblo de Degno, 300 metros sobre el nivel del mar, ningún río en un radio de 100 kilómetros, beben agua de un Kanat que fue excavado en el siglo XIV, lo reparan cada 3 años y lo tratan como parte de una herencia que se puede transmitir pero no vender. El Kanat fue construido antes de que alguien en Europa pensara en un túnel de alcantarilla subterráneo de ciudad. Londres lanzó su primer túnel de alcantarilla en 1855. El Kanat en Gonabad ya había estado funcionando 1400 años. La UNESCO inscribió el sistema de Kanats en la lista de Patrimonio Mundial en 2016. Solo en Irán hay 33.000 en funcionamiento. La profesión de Mokani se está extinguiendo. En toda la región de Taft quedan menos de 30 excavadores activos de Kanats, la mayoría mayor de 60 años. El conocimiento se transmite oralmente sin manuales. Los hijos de los excavadores de Kanats se van a Teherán y estudian informática. El agua que fluye a través del Kanat fluye en la oscuridad, bajo tierra, invisible, hasta que alguien abre una trampilla de madera y baja un cubo. Solo entonces se vuelve legible. Logística desértica expresada como arteria subterránea. Yazd es una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas de la Tierra. Ubicada en el desierto, donde la temperatura en verano supera los 45 grados Celsius. Y no tiene aire acondicionado, no en el sentido que las ciudades modernas entienden ese término. En cambio, cada casa tiene un badgir, una torre de viento, una estructura de ladrillo, a veces más alta que el edificio mismo, con aberturas orientadas a los 4 puntos cardinales. Algunas tienen 8 aberturas y funcionan como aire acondicionado natural de 360 grados. El badgir atrapa incluso el más leve viento de cualquier dirección. Lo dirige hacia abajo a través de una cámara de enfriamiento subterránea, frecuentemente conectada a un Kanat, e introduce en el interior del edificio aire a una temperatura reducida de 10 a 15 grados Celsius. Sin conductos, sin unidades, sin corriente. Física organizada verticalmente. La ciudad vieja de Yazd, inscrita en la lista de la UNESCO, parece desde el aire como un campo de chimeneas de ladrillo, pero no son chimeneas.
Son torres que introducen viento adentro, no sacan humo afuera. Arquitectura invertida. Las estructuras externas sirven a los interiores. Las calles de Yazd son estrechas, a veces no más anchas que los brazos extendidos a ambos lados. No es una casualidad. Una calle estrecha proyecta sombra durante la mayor parte del día, reduciendo la temperatura de la superficie otros 8 grados. Las casas se sitúan una cerca de la otra no para ahorrar espacio, sino para crear pasillos de sombra. En las tardes más calurosas, los habitantes de la ciudad vieja se mudan a los pisos inferiores, el Serjub, habitaciones subterráneas, donde comen almuerzo, beben té y duermen, mientras que en la superficie hay más de 45 grados. La vida en Yazd no se desarrolla en la calle. Se desarrolla un piso abajo, en la sombra, bajo el techo, bajo tierra. El Badkir no es una decoración. Es parte del sistema. Una torre sobre la superficie, un kanat debajo, una cámara subterránea en medio. 3 elementos conectados en una máquina climática más antigua que la industria petrolera por casi 3000 años. Las ciudades modernas ahora comienzan a experimentar con enfriamiento pasivo de edificios, la reducción de la dependencia de energía eléctrica, diseño con la gravedad, no contra ella. Yazd resolvió este problema cuando Roma aún era un pueblo sobre el Tíber. No porque tuviera opción. Porque el desierto no negocia. Y la única respuesta que sobrevivió fue la que aprendió a escuchar el viento, no luchar contra él. La arquitectura retrasada iraní resulta ser un manual de instrucciones para un planeta que comienza a sobrecalentarse, y nadie lo ha leído aún. La palabra paraíso llegó a Europa desde el griego. Los griegos la tomaron del persa. Paradisa, un jardín cercado. Irán literalmente inventó el concepto de paraíso e hizo de él un proyecto arquitectónico. El Bag Edolat Abad en Yazd tiene 33,8 metros de altura, el Badkir más alto del país. Pero no es la torre la esencia del jardín. Es el nivel del suelo. El jardín no se encuentra en el plano del desierto circundante. Se encuentra 2 metros más abajo, hundido en la tierra como un plato poco profundo. Cada jardín persa es 3 cosas a la vez: geometría, máquina hidráulica, cosmología. El estanque central refleja la cúpula del cielo.
4 canales llevan agua en 4 direcciones del mundo. Los árboles dividen el espacio en octógonos, símbolo del Islam, pero la geometría es más antigua que la religión que se asentó sobre ella. El agua fluye al jardín por gravedad desde un kanat que corre bajo el fondo, sin bomba, sin motor, durante 3 siglos. El Dolat Abad fue fundado en 1750. Su kanat ya era antiguo entonces. Un jardín hundido bajo el nivel del suelo significa 3 beneficios hidráulicos. El agua fluye hacia abajo sin esfuerzo. El aire se enfría antes de llegar a los árboles. El viento del desierto golpea por encima del nivel de las copas, no seca las hojas. El jardín persa no es estética. Es un sistema de supervivencia disfrazado de estética. Para los jardineros en el Dolat Abad, la geometría no es una decoración. Es una instrucción de riego. Utilizan el sistema Abe-Pashi. El agua fluye por surcos estrechos excavados entre canteros, regulada por una paleta de madera. Un jardinero puede mantener todo el jardín levantando o bajando la paleta una vez al día. No hay automatización. Hay precisión repetida durante 400 años. Los árboles en el Bagh-e-Dolat Abad, cipreses, moreras, pistachos, crecen a lo largo de ejes de agua. No hay césped en el sentido europeo. Hay vegetación densamente plantada organizada por el agua, como si fuera el agua la que decidiera dónde está el hombre, no al revés. La construcción del jardín opera bajo una suposición: el paraíso no es natural. Se construye en contra de la naturaleza y se mantiene en contra de la gravedad económica. El jardín persa requiere más trabajo por metro cuadrado que el cultivo de cereales. Sin embargo, ha sobrevivido cada cambio de poder, cada reforma agraria, cada intento de modernización agrícola. Cuando las autoridades intentaron transformar los jardines en campos de algodón o trigo, los habitantes de Yazd se negaron. No porque el jardín fuera sagrado, porque el agua organizada por el jardín alimentaba las casas, los baños y los campos fuera de él. La destrucción del jardín habría significado la destrucción de todo el sistema de enfriamiento del barrio. El jardín era un nodo de infraestructura. La estética era un efecto secundario de la hidráulica. Una guía de viajes turística dirá que los jardines persas son hermosos. No dirá que son una solución de ingeniería complicada al problema de entregar agua a una ciudad sin río.
El Bag Edolata Ba'ad recibe anualmente más de 50.000 turistas. La mayoría fotografía el estanque y los cipreses. Nadie fotografía los surcos Abepashi. Y son los surcos los que hacen que el estanque aún tenga agua. El jardín en Yazd crece hacia abajo, no hacia arriba. El paraíso es una depresión, no una elevación. Escondido, más bajo, protegido, sobrevivió porque es más difícil de encontrar que de destruir. ¿Olvidas de qué imperio? No el último, la corona del Shah, los Pahlaví, el año 1979. El que cayó hace 2000 años y dejó la palabra paraíso en 39 idiomas, un sistema de riego en 3 continentes y un principio de equilibrio de ingredientes que organiza la comida iraní hasta hoy. El Bazar de Tabriz tiene 7 kilómetros de largo. Construido de ladrillo cocido, sin refuerzo de acero, sin cemento, pasillos cubiertos, túneles de arcos, cúpulas, pasajes abovedados. La entrada parece una puerta en una muralla de ciudad. Adentro, kilómetros de comercio que no han terminado hace 1000 años. Una calle lleva a otra, una cúpula se abre a la siguiente, hasta que pierdes el sentido de la dirección y te orientas por el olor. Azafrán en un barrio, cuero en otro, tabaco en un tercero. Para un comerciante de especias de Tabriz, la especia no es picante ni fría por su sabor, es picante o fría por su naturaleza. La carne de res es picante. El yogur es frío. El azafrán es picante. La agracejo es frío. Garm o Sard, un sistema de clasificación heredado de la medicina de Galeno a través de traducciones árabes de textos persas, no explica la composición química, sino que ordena el equilibrio. Cada plato en la cocina iraní es una composición en la que los opuestos se anulan, no mediante la mezcla, sino mediante la proporción. Gourmet sabzi, un guisado de carne con hierbas secas, judías y lima seca, equilibra la carne con yogur servido al lado. Sereshk polo, arroz con pollo y agracejo, equilibra el azafrán con bayas rojas agrias. Las cocineras no componen la comida sobre la base del hambre. La componen sobre la base de la temperatura corporal, la época del año, el estado de salud. El principio ha sobrevivido la caída del imperio aqueménida, del imperio sasánida, del califato safaví y del cajarato, porque nunca se escribió como una ley, solamente como un hábito. No existe un código de Garm o Sard. Existen millones de mujeres que colocan un plato de acuerdo con este principio a diario, sin llamarlo por su nombre.
En una tetería en la parte occidental del bazar, hombres mayores beben té con nabat, azúcar cristalizado en un palo. Sostienen el azúcar en la boca y pasan un sorbo de té a través de él. No mezclan el azúcar en la taza. Cada sorbo tiene una dulzura diferente. No es un ritual, es una ingeniería de la experiencia del gusto que funciona porque el azúcar se disuelve gradualmente, no instantáneamente. El bazar de Tabriz desde afuera se ve como un muro de ladrillo sin ventanas, como una fortaleza comercial. Desde adentro es una ciudad dentro de la ciudad, con sus propias mezquitas, baños, escuelas coránicas, caravanserais. Ninguna puerta anuncia lo que hay adentro. Tienes que entrar para entender la escala. Se climatiza por gravedad, enfriándose el aire traccionado a través de badjires a la altura de las cúpulas. En verano la temperatura en el bazar es 10 grados más baja que en la calle exterior. El turista viene por una alfombra o azafrán. El local viene por pan, jabón, harina, té, metal, costura, reparación de relojes, todo lo que un hogar necesita durante un año entero. El bazar no vende exotismo. Vende cotidianeidad que ha sobrevivido 4000 años sin interrupción, cambiando imperios, pero no el sistema de entrega. El imperio cayó. El bazar sigue abriendo al amanecer. Meymand se ve desde lejos como una roca vacía. De cerca, como una roca vacía con sombras. De muy cerca, resulta que las sombras son puertas. Aproximadamente 150 personas viven en cuevas excavadas en toba volcánica, no como una reconstrucción histórica, sino como una dirección permanente, registrada en la oficina de administración, servida por correo. El asentamiento existe en este lugar durante al menos 3000 años. Algunos arqueólogos dicen 12000. Genghis Khan quemó todo lo que era visible. Meymand se mantuvo invisible. Las entradas a las cuevas están cortadas en un ángulo que desde el valle se parece a una grieta natural. Ningún ejército podía darse cuenta de que debajo del pico hay 6 niveles de viviendas excavadas en la roca. Los habitantes de Meymand no viven en un lugar durante todo el año. Viven en 3 lugares simultáneamente, moviéndose entre ellos según un calendario llamado Kuch. En invierno en las cuevas inferiores, donde la roca retiene calor, en verano en las superiores donde sopla viento, en primavera y otoño en algún lugar en medio. Se llevan alfombras, hornos, vasijas. La casa no es una dirección, es una estación.
Para la gente que vive aquí, Maymand no es un refugio. Es un sistema de 3 refugios que se usan por turno. Las cuevas en Maymand tienen techos altos de 3,5 metros, cortados con arcos como en una catedral. Adentro es fresco en agosto y cálido en enero sin ninguna fuente de energía, excepto la geometría de la roca. La temperatura se mantiene en un rango de 12 a 18 grados Celsius independientemente de lo que suceda afuera. Las paredes están ahumadas, de cientos de años de hacer fuego en el mismo lugar. Una familia puede vivir en la misma cueva durante 200 años, entrando por la misma puerta, colocando el horno en el mismo ángulo, durmiendo en la misma nicha cortada en la roca. El pueblo fue inscrito en la lista de la UNESCO en el año 2015. La mayoría de los habitantes se enteraron por televisión. Maymand no fue destruido por los mongoles porque se veía como una colina vacía. No fue abandonado después de la invasión mongola porque no había nada que abandonar. Una nicha en la roca no se quema, no se derrumba, no requiere reparación. Lo único que hay que reparar es el techo de la entrada. Lo demás se hizo una vez, hace miles de años. La infraestructura sobrevivió más tiempo que cualquier imperio que intentó destruirla. No porque fuera resistente, sino porque fue demasiado difícil de encontrar y demasiado insignificante para ocuparse de ella. Roca, después de miles de años de negociación, finalmente proporcionando seguridad. Qom lo conoce Cés como una ciudad religiosa. Santuario de Fátima Masume, decenas de millones de peregrinos al año, cúpulas doradas que se ven desde la autopista. Todo eso es verdad. Pero Qom tiene otra cara, invisible desde la calle, no se puede fotografiar, accesible solo cuando alguien te deja entrar. Qom es uno de 2 lugares en el mundo donde se tejen alfombras de seda pura. No seda mezclada con lana. Seda pura, con una densidad que supera 1 millón de nudos por metro cuadrado. Una alfombra de 2 metros por 3 requiere de 3 a 7 años de trabajo ininterrumpido de una tejedora. Muchas tejedoras en Qom trabajan en casa, no en fábricas, en cuartos sin ventanas, en telares verticales más altos que ellas mismas. Las mejores tejen de memoria. No miran el patrón Kaghaz porque conocen el cartón de memoria después de años de repeticiones. El patrón está grabado en las manos, no en el papel. La tejedora ata un nudo y corta el hilo con un movimiento de las tijeras sostenidas entre los dedos. Todo el gesto dura menos de 1 segundo.
El sonido del clic de las tijeras contra la urdimbre es el único sonido en el cuarto. Lo repite más de 10.000 veces al día. Para las tejedoras en Com, la alfombra no es arte decorativo, es una estructura de tiempo. 3 años de vida cerrados en 4 metros cuadrados de superficie que alguien más colocará en el piso y caminará sobre ella. Después de 3 años, el trabajo está terminado, pero la alfombra aún no se ve lista. Hay que lavarla, en un río o en una piscina con hielo, para que la seda adquiera brillo. Luego hay que cortarla, cortar los hilos desiguales para que el patrón sea nítido. Solo entonces ves lo que estaba oculto durante 7 años. Una alfombra de seda de Com cambia de color dependiendo del ángulo en el que la mires. No porque se haya usado tinte, sino porque la seda refleja la luz de manera diferente que la lana. Es un efecto de estructura, no de superficie. Pasas junto a la alfombra, es azul marino. Regresas por la misma ruta, es azul. No es una ilusión óptica. Es una consecuencia de que 1.000.000 de hilos de seda se hayan colocado bajo el mismo ángulo, deliberadamente un nudo a la vez. El mercado global ha cambiado la dinámica en Com. Los comerciantes que hacen de intermediarios entre tejedoras y compradores a menudo pagan por adelantado, lo que significa que la tejedora comienza una alfombra no para sí misma, sino por encargo, y el patrón que memorizó es reemplazado por uno elegido por alguien que nunca la conoció. Algunas tejedoras ahora tejen más rápido, menos nudos por centímetro, más alfombras al año. Otras se niegan. Prefieren esperar 7 años y terminar una alfombra que recuerdan que esperar 3 años y terminar 5 que alguien más diseñó. 1.000.000 de nudos, cada uno memorizado y atado a mano. Perfección expresada como paciencia medida en años.